Ok, me vuelvo a presentar, soy Ángel Fredo Sarmiento Pérez, esta vez con el tema ay, con el tema de tiro parabólico. Tiro parabólico. Como siempre, empezamos por lo que es en sí el tiro parabólico. El tiro parabólico, una forma más resumida de lo normal, es el hecho de lanzar un objeto ideal, obviamente, en forma de una parábola. Recordemos que una parábola es esta. Bueno, en este caso es una parábola invertida, usando esta y no esta. Si tenemos en cuenta, tenemos un punto inicial, que es este, donde está el objeto inicial, y hace esto, y aquí cae. Ok. Como sabemos, o bueno, se debería que saber, una parábola tiene un foco, que es el mero centro de acá. En este caso es nuestra altura máxima de la parábola. Sabemos que la altura máxima, o bueno, las alturas se miden en Y. Aquí tenemos y aquí tenemos X. En tiro parabólico, lo que lo diferencia es el hecho de que tiene X. O sea, lleva una distancia o recorre una distancia nuestro objeto a llegar a su destino. Otro acto que tiene este tiro parabólico es que tiene, o bueno, maneja un ángulo. Este siempre se maneja desde el eje X hasta que dé los 360 grados. Así que puede ser un lanzamiento a la inversa, que lances de aquí para allá, o lances de allá y que haga una vuelta. ¿Vale? Así que sí, desde 0 grados, mayormente se maneja de 0 a 90. Es los ángulos que usualmente se manejan. Otra cosa es que, como en movimiento rectilíneo, lleva una velocidad. Esta velocidad, recordemos metros sobre segundos, se descompone en vectores. Se descompone en Y y se descompone en X, perdón. Para los vectores en Y existe la fórmula de velocidad, o sea, la velocidad que estás empezando, bueno, le podemos decir velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Sale? Con esto podemos saber que la velocidad la velocidad en Y va variando siempre. Es la que más varía. ¿Sale? Se lo explico así. Cuando haces un lanzamiento parabólico, este objeto a lo que hace es esto. Velocidad en X. Esto es pura velocidad en X. Este es movimiento, pero en velocidad en X. Su fórmula es coseno. ¿Sale? Como en vectores. Su forma de descomposición es en Y y en X. Lo que siempre se conserva es la velocidad en X. La velocidad en X es la que se va a conservar en todo el tiro parabólico. Durante todo el tiempo, durante toda la distancia y durante todo... ¿Distancia, tiempo? Solo. Durante todo el tiempo y durante toda la distancia, ¿sale? Es la que siempre se va a estar manejando en velocidad en X, es la que se conserva. En cambio, velocidad en Y, esta sí es la que varía. ¿Por qué? Porque siempre existe esto. ¿Ven lo que puede pasar?
Aquí estás ejerciendo una fuerza que está ahí, empujando el objeto en contra de la gravedad. Por lo tanto lo vuelves positiva. Y por eso la velocidad que ejerzas para levantarlo, para que suba, tiene que contrarrestar la gravedad. Por lo tanto, tiene que ir disminuyendo su velocidad en Y, pero solo en Y. En Y, porque luego después de que contrarrestas la gravedad, o sea, estás de aquí yendo contra la gravedad, llegas a su punto máximo, en este punto empiezas a bajar. En este punto estás a favor de la gravedad, por lo tanto vas a aumentar tu velocidad, vas a acelerar junto con la gravedad, guiándonos un poco con la con movimiento rectilíneo uniforme y caída libre, ¿sale? Sí, en este tema es donde se combina los dos temas ya previstos. Si no recuerdan algo, no se preocupen, no vamos a repasar un poco. No de todo, pero un poco. ¿Sale? Otro cosa bella de esto de tiro parabólico es que el movimiento en Y, o bueno, las alturas en Y siempre se repiten. Por ejemplo, la altura máxima es la única que no se repite. ¿Por qué? Porque es el único momento donde el tiempo no se puede. Es el único tiempo donde, con la distancia en Y máximo. O sea, el tope. Ay, perdón, aquí. Es el punto máximo. Ese es el momento máximo donde no se puede volver a repetir. ¿A qué me quiero dar a entender con repetir? Que Y aquí y aquí, si se dan cuenta, es lo mismo. Lo que varía aquí en este caso es el tiempo. Perdón. El tiempo. Aquí podemos decir que es tiempo 1 y aquí el tiempo 2. Si se dan cuenta, digamos que aquí pasó un segundo, pero en todo este trayecto se tardó unos 4 segundos. Por lo tanto, es una diferencia de 3 segundos. Pero las distancias en Y se mantienen. ¿Por qué? Porque esta se mantiene con este en tiempo 1, cuando transcurrió apenas un segundo, tuvo una altura en Y. Hace todo su recorrido, llega en tiempo 2, que fue después de 4 segundos, pero mantiene su distancia en Y. Otra cosa que varía en estos casos es la distancia en X. La distancia en X, aquí recorres, acá, no sé, empiezas con 2 metros después, y acá, distancia en Y, unos 8 metros. Si se dan cuenta, otra cosa que varía aparte del tiempo, que es casi con el que recorre el X, es la distancia. Pero, porque aquí la distancia en X está en 2, podemos graficar, o bueno, usar coordenadas para identificar la posición del objeto. En este caso, Y, no hemos puesto altura, le pongamos 1 metro. Podemos identificar que cuando X está en 2, Y estará en 1. Estará en 1 metro. Y con estas coordenadas podemos identificar en qué momento de la gráfica o en qué momento de la parábola se encuentra el objeto. Les explico esto porque en problemas que les deje en las escuelas, puede que les pidan grafiquen o encuentren la posición del objeto a tal tiempo en X distancia o en cierto ángulo, porque recuerden, lleva ángulo. Bueno, con eso no van a hacer no van a poner que se encuentra Y en esto y acá y solo van a resolver fórmulas, no. Esto lo van a representar con coordenadas.
Recuerden, siempre va a X y luego Y. Con esto es igual a esto. Si les piden, encuentren la posición de dicho objeto en cierto tiempo, lo van a coordinar así: 2,1 entre paréntesis. Eso es para encontrar una forma de resolver la posición del dicho objeto. Ok. Creo que con eso ya queda un poco claro lo que es el hecho de que es el tiro parabólico. Bueno, no qué es, sino cómo lo representamos. Ahora nos pasaremos a las fórmulas. Entre las fórmulas tenemos la fórmula de posición en X. Perdón. Posición en X. La primera fórmula que tenemos para esto es X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Bueno, con esta fórmula vamos a encontrar la distancia que haya recorrido el objeto. Acá, te piden acá, ¿vale? Miren. Te piden encontrar una distancia a cierto tiempo que haya transcurrido, digamos, pues un tiempo X. Pero para ello te piden X inicial. Recordemos que X inicial es la X, o bueno, es el inicio del objeto, donde está empezando. En este caso de la gráfica, aquí obviamente te está diciendo que está empezando desde el 0. Por lo tanto, aquí usualmente se elimina. Es como en caída libre, que te decían que se deja caer de reposo. Aquí es lo mismo. Aquí empiezas de reposo, estás empezando desde 0, no tienes ni una distancia recorrida ni nada. Sin embargo, en algunos problemas del libro o lo que quieras, te va a decir, empiezas acá. ¿Qué quieres? 2 metros. Bueno, 2 metros. Empiezas después de 2 metros. Por lo tanto, aquí no deja de ser 0 y empieza a ser 2. Tengan cuidado con eso. Siempre les va a decir, empieza desde reposo, empieza a una distancia de 2 metros. ¿Por qué? Porque digamos, hay un jugador de fútbol, la pelota cae y recorre acá, el jugador patea desde aquí, pero la pelota recorre 2 metros. Su pie tiene que levantar desde 2 metros. Por lo tanto, no, pero aquí sigue siendo inicial el 0. Bueno, depende del caso. ¿Sale? Tengan cuidado de eso. La posición inicial se los puede dar el libro. ¿Sale? La velocidad inicial en X. Esto, recuerden la fórmula. O bueno, lo que les expliqué. Que la velocidad se subdivide en X y en Y. La fórmula para Y es velocidad por el seno del ángulo. Y acá es velocidad por el coseno del ángulo. ¿Vale? Siguiendo esta lógica, encontraremos la velocidad inicial en X. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto también se puede reescribir como X es igual a X inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Es otra fórmula de encontrarlo. No se vayan a confundir. Esta fórmula, son muchas formas de escribirlo. Está velocidad inicial en X, velocidad en X, o de esta fórmula, velocidad inicial coseno del ángulo. Esto es como si también, bueno, no es como si también, es parecido a velocidad inicial en Y, velocidad en Y,
velocidad inicial en seno, recuerden. Cuando quieran hablar para vectores, para alturas, es y. Y cuando se habla en y, se usa de seno, ¿sale? Bueno, siguiendo con esto, sabemos. Bueno, esto es la fórmula, es la primera fórmula para posición. Posición en X, la cantidad que transcurrió en cierta distancia. O sea, tiras tu parabólico y te piden acá. Con esta fórmula, la fórmula que les mostré, van a encontrar en qué posición de X está. Si avanzó, digamos, 8 metros, 10, no sé, lo que sea. Y se mide en metros. Otra fórmula para esto tenemos la de posición, pero para Y. Esta es la buena. ¿Por qué? Porque con esta tenemos una fórmula con la que si despejamos todo, podemos encontrar la mayoría de los datos, de las incógnitas que nos piden. Usualmente, o sea, no todos los problemas te van a decir, encuentra esto y con la fórmula que despejaste te va a encontrar, no. Vas a tener que usar fórmulas para encontrar uno, luego el otro y una cadena de fórmulas para encontrar un problema, solucionar el problema. Su fórmula es esta. Y igual a Y inicial más velocidad en Y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Velocidad inicial en Y. Esto es lo mismo que cuando hablamos de X inicial. En casos te van a decir que empieces desde acá. Otros casos, un ejemplo muy clásico es el de jugador de fútbol, de básquetbol, perdón, que empieza desde acá, que empieza desde ya tiene una altura. Aquí está el piso y él empieza desde aquí. Por eso se usa la distancia en Y, inicial en Y. Pero usualmente siempre se maneja que es en cero. Así que también tengo cuidado. Ok. Esto, cierto. Velocidad inicial en Y. Recuerden que también lo pueden encontrar como velocidad seno del ángulo por el tiempo. Esto es lo mismo que esto, ¿sale? Ok, vamos a despejar para que vean lo bonito. Digamos, te piden tiempo. ¿Qué haces cuando te pidan tiempo? Bueno, cuando te pidan tiempo, si recordábamos la parábola, aquí tienes un tiempo 1, ya este es tiempo 2. Si se dan cuenta, la Y se repite. ¿Sí? Así que, con esto, podemos encontrar los dos diferentes tiempos que se manejan para cierta distancia. Digamos, tienes esto y te piden tiempo. Cuando tienes esto, solo lo despejas y esto usualmente se maneja en cero, recordemos. Porque, o bueno, si no te maneja en cero, te va a manejar 3, digamos. Y este 4. 4 igual a 3 más velocidad en... Bueno, esto es otro dato, vamos a manejarlo así como tiene, velocidad. Velocidad en Y por el tiempo. Menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sobre 2. Haces un pequeño pase para acá. 3 menos 4 nos va a quedar como 0 igual a menos 1
más velocidad inicial en tiempo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Sale. Aquí está. Esto es lo que quería llegar. ¿Por qué? Porque miren, tenemos una T, la primera incógnita, la segunda incógnita y listo. Bueno, la misma incógnita pero elevada al cuadrado. Con esto podemos usar la fórmula general para encontrar los dos diferentes tiempos. Porque si recuerdan, con la fórmula tenemos los dos diferentes resultados. Por ejemplo, t igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac. Miren, recordemos que con esta fórmula podemos encontrar el T1 y T2. Tengan cuidado con agregar todos sus datos, digamos. Yo lo que quiero llegar a entender es que tengan cuidado cuando les dé negativo. ¿Por qué? Porque no va a existir un tiempo negativo. Porque en una parábola, aquí la dibujo, el tiempo siempre va a ir positivo. El tiempo va a transcurrir en positivo. No puedes retroceder el tiempo, así que no puedes buscar el negativo en estas fórmulas. Nunca te va a dar negativo, entiendan eso. A menos que esté mal planteado el problema, te va a dar negativo. Pero de ahí no debería darte negativo. ¿Sale? Es un punto muy fuerte, porque usualmente cuando en matemáticas se usa la fórmula general, usualmente te da uno positivo y otro negativo. Pero en esto de física clásica, mecánica clásica, no. Deben quedarte los dos positivos para tiro parabólico. Ok, eso fueron las dos fórmulas de posición para X y Y. ¿Sale? Ahora vamos con la velocidad inicial. Para la velocidad inicial tenemos las fórmulas. Bueno, estos son lo que les ya venía explicando. Velocidad inicial en X, que era la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por la velocidad inicial en Y y coseno del ángulo. Eso era todo. Esto es todo. ¿Sale? Aquí no es mucho, ya les he explicado por qué se usa seno y se usa coseno, porque en tiro parabólico para esto de adentro que puse rayas en horizontales es el X, velocidad inicial en X. La X se conserva, la velocidad en X, la velocidad en X siempre se conserva. Si tu velocidad inicial es de 8 y al usar la fórmula te da, no sé, porque todavía no tenemos ángulo, 4. Bueno, pues estos 4 se van a conservar en todo el momento. Aquí va a ser 4, 4, 4, 4, 4. Pero si la velocidad inicial es 8 y lo usas la fórmula y te da velocidad en Y, no sé, la velocidad inicial en Y te da 3, bueno, va a ir disminuyendo o aumentando conforme va transcurriendo el tiempo. 3, 3.1, 3.4. Aquí ya disminuye. 3, 3, 2.9, 3 máximo. Y aquí empiezas a bajar, no sé. Bueno, aquí aumenta la velocidad más que nada. 3.5, 3.6 y así. ¿Vale? Para la velocidad final, que es lo que tal vez se estén preguntando, que cuando llega acá, ¿qué ondas? Bueno, ahorita lo vamos a ver porque sí tiene su velocidad final.
si recordaban, era para velocidad inicial. Las fórmulas presentadas fueron para velocidad inicial. Ahora es para la velocidad. Para la velocidad tenemos que la velocidad en x es igual a velocidad inicial en x, que es igual a velocidad inicial por el coseno de la... Esto está sencillo, así que no hay tanto problema. En cambio, para velocidad en y, la velocidad en y es igual a velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Son dos formas de representarlo, ¿sale? Con esto podemos deducir la velocidad en y. Si se dan cuenta, maneja la gravedad. Y el tiempo, algo fundamental, conociendo que la parábola va aumentando o disminuyendo dependiendo el momento. Y recordando que todo esto pasa en sobretiempo. Ok. Para la velocidad final o velocidad que quieran, pero si tienen esto y quieren saber su velocidad, lo que pueden hacer es el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que es la raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Porque si recordamos lo que pasaba, esto era y, esto era x y esta era la velocidad. Aquí es la velocidad, esta es la velocidad en y esta es la velocidad en x, si se dan cuenta. Por eso, usando esto, se puede usar la fórmula de Pitágoras para encontrar la velocidad. Si tienes esto, la velocidad en x y velocidad en y. Teniendo esto, consigues velocidad. ¿Por qué? Porque usas el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo que se genera cuando se hace el tiro. En este punto se genera una velocidad. Y eso es técnicamente todo para en cuestión de velocidades. Bien, ahora vamos con tiempo de vuelo, o tiempo en aire, o tiempo en subir más el tiempo en caer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiempo en subir y tiempo en caer? Bueno, tiempo en subir es 1. Es el tiempo que estás tardando en subir desde este punto hasta este punto. Todo esto te consume un tiempo, el cual es el tiempo en subir. Llegas al punto máximo, pero desde este punto empiezas a ver lo de tiro vertical. De aquí a acá, porque aquí es otro punto, sucede un tiempo, pero en caer, porque ya estás cayendo, ya estabas para abajo. Así que no se vayan a confundir con tiempo en caer, tiempo en subir. Bueno, se lo voy a necesitar, porque son muchas formas. Para los tiempos está tiempo en aire, tiempo de vuelo o simplemente tiempo. Tiempo en subir más tiempo en caer. Esto es igual a tiempo. Aire, tiempo de vuelo o simplemente tiempo. Bueno, así es como técnicamente se representa el tiempo. Así que con esto se pueden llegar a guiar en caso que les dé el problema o se enreden ustedes, que no saben qué usar. Si el problema les dice, tuvo un tiempo en subida de 8 segundos y un tiempo de caída de 4, bueno, pues lo que harás es sumar las dos
las dos para obtener su tiempo de vuelo en total. ¿Sale? Bien, ahora vamos con su fórmula. Su fórmula le dice que es tiempo es igual a dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo eso sobre la gravedad. ¿Cuánto era la gravedad? 9.81 metros cuadrados sobre segundos. Metros sobre segundos al cuadrado. Ah, pero dicen que no es el tiempo no puede darme negativo. Es que donde estoy tomando la fórmula me da la positivo. ¿Por qué? Porque esto ya lo está tomando como negativo. Pero esta fórmula en sí es negativa. Y negativo por negativo, ¿qué es esto? Recordemos. Nos da positivo. Y por eso, en esta fórmula, no está manejando el negativo. Si se dan cuenta, aquí tenemos velocidad inicial por el seno, lo cual esto, si recordamos, es a velocidad en y. Velocidad en y. Es la velocidad que está tardando en subir, la velocidad a la que va el objeto en cierto punto. Es la velocidad que va en ese punto. Ok, siguiendo. Tenemos el alcance horizontal. El alcance horizontal aquí en mi formulario lo representa con R. Su razón no lo sé. Pero lo podemos también representar como X. Como D. De otra forma es X de solo. De momento. Todo esto se mide en metros. Porque es una distancia que estás recorriendo de aquí hasta acá. Es una distancia que estás recorriendo. Por eso se mide en metros. Su fórmula es velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué era la velocidad inicial? Era la velocidad a la que empezaba a subir el objeto. No está despejada, no está descompuesta en X y Y. No lo está. Es la velocidad nata. Es su composición en sí del objeto, su velocidad a la que está subiendo y bajando a la vez. ¿Sale? Por el seno de dos veces el ángulo sobre la gravedad. ¿Ven? ¿Otra vez? Qué raro. Bueno, aquí ya no maneja el hecho de que la gravedad sea negativa, así que ahí te la digo una razón por la cual nuestra gravedad sea negativa, aquí sea negativo y esto se elimine. No tengo una justificación. Sin embargo, la fórmula sí te da así. Te debe quedar positivo, ¿vale? Y bueno, con eso es para el alcance horizontal, para la distancia en X, ¿sale? Ahora vamos con altura. Pero más ya hicimos altura. Ya usamos, bueno, no lo conocieron como altura, lo conocieron como posición.
posición. Bueno, pero es que esta altura es la máxima. Con la posición en Y, que si recuerdan era Y igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con esta fórmula, que es esto, ¿correcto? Es demasiado difícil encontrar la altura máxima. Y por eso es que se inventó la fórmula de velocidad en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Con esta fórmula encontramos la altura máxima. ¿Qué era la altura máxima? Era el punto más alto que alcanza el objeto. ¿Sí? Es eso. Porque desde este punto es donde cambian las cosas. Desde este punto no existe, en este punto no existe un tiempo 2 ni un tiempo 1. Aquí solo existe un mismo tiempo, el cual es el tiempo en subir máximo. Y en este punto es donde cambia el tiempo de subir a tiempo a caer. ¿Sabes? Es en este punto donde se hacen los cambios. Porque justo acá, después de que medio segundo, paz. Antes de medio segundo, paz. Misma altura. ¿Ven? Por eso es más difícil. ¿Por qué? Porque aquí solo tienes un tiempo y aquí solo hay 2 tiempos. Y sería de vicio porque aquí estarías usando la fórmula general. En cambio acá solo estás reemplazando la velocidad en Y. ¿Cuál era? Velocidad inicial, seno del ángulo. Seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. ¿Ves? Más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos ángulo, tienen ángulo, tienen todo. ¿Para qué mentalizarse con una fórmula general cuando tienen esto? Es más práctico, más que nada. Y bueno, eso es todo las fórmulas que se usaron, que se pueden llegar a usar en este tema. Para el ejemplo tenemos ok, se lo leo. Se lanza una pelota desde una altura de 1.5 metros con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Sale? Dice, se lanza una pelota, la pelota a una altura de 1.5 metros. ¿Ya ven? Aquí con esto tenemos la altura inicial, que es 1.5. Este objeto, o bueno, esta pelota, se lanza a una velocidad inicial, no sé si vaya a caer hasta allá. Velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Recuerden, unidades, ante todo las unidades. Imaginariamente, aquí existe otra X, ¿vale? La cual aquí forma un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados. Ah, algo. No, eso lo van a encontrar rápido. Es velocidad seno del ángulo. Si despejan, te van a quedar como velocidad el seno inverso de velocidad inicial igual a ángulo. ¿Ven? Es muy fácil de deducir, así que para que se los explico. Es más fácil que ustedes lo comprueben. ¿Y qué tiene el chiste que uno lo haga? Si lo bueno de las matemáticas es cuando ustedes lo buscan, lo encuentran y lo resuelven. Ok, primer problema dice, el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo.
Bueno, con esto tenemos que usar la fórmula de tiempo de vuelo. Si recordamos, el tiempo de vuelo era dos veces la velocidad inicial seno del ángulo sobre gravedad. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos el ángulo? Sí. ¿La gravedad? Sí. ¿Su respuesta es no? Sí, sí, la tenemos. ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a la gravedad, que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Es la gravedad universal para la Tierra. Para otros planetas es diferente, para otro universo es diferente, ¿sabes? Bueno, esto es para el inciso A. Despejamos, nos da que dos veces la velocidad inicial, que es 20, por el seno del ángulo, que es 30. Todo eso sobre 9.81. Lo resolvemos, aquí se da 40, seno de 30 sobre 9.81. Deme chance, voy a sacar la calculadora. Pues. Sabemos que es 40 por el seno de 30. Todo eso sobre... Ah, miren. Haciendo este apartado nos da menos 39.5212. Pero recordemos, la gravedad es negativa. Lo que nos da un total de 4.0286. ¿Qué estamos? En tiempo, recuerden, tiempo, tiempo, tiempo. Por lo tanto se mide en segundos. Y esta es la primera respuesta. Distancia horizontal que recorre la pelota antes de impactar el suelo. Lo que conseguimos aquí es el tiempo que tarda en las... bueno, ya se subió, llegó acá y pasó acá. Su tiempo es de 4.0286 segundos. Tardó 4 segundos más o menos en cruzar desde acá a acá. Aquí impactó. ¿Sabes? Bien. Ahora lo que nos pide es el inciso B. El alcance horizontal que tuvo la pelota después de ser lanzada. Recordemos que para la fórmula para alcance horizontal era R o D o X, como ustedes gusten. La fórmula era velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de dos veces el ángulo. ¿Ven? Y con esto resolviéndolo, velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial es 20. 20. Esto lo llevamos al cuadrado. Por el seno de dos veces 30. Porque es un ángulo de 30 que fue lanzado. Todo eso sobre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo metemos en la calculadora así como va. Aquí nos da que primero es 400 por el seno. Entonces lo subimos.
Esto recuerden que es 60, por lo tanto nos queda como... Bueno, yo le metí toda la calculadora, así que técnicamente tenemos la respuesta. Es menos 121.9242. Todo esto sobre menos 9.81 sobre 9.81. Lo cual nos da un total de que la distancia horizontal que recorrió fue de 12 metros con 42, perdón, con 42,85 metros. Y de esa forma encontramos los datos, los incisos que pedía. Alcance horizontal 12.4285 metros. Y así resolvemos el primer problema. Bueno, el único problema que vamos a resolver. Tenemos altura máxima, tiempo de vuelo, posición. Y listo. Sale. Con eso resolvemos lo suficiente del problema. Espero que les haya servido. Nos vemos para la siguiente tarea que tengamos.